se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. El ministerio de Jesús, en el tiempo que Jesús vivió, tanto en su niñez como en el ministerio, no fue tiempo fácil. Fue un tiempo muy difícil políticamente. Recuerde que viene, hermanos, a su pueblo, un pueblo que estaba siendo esclavo o era esclavo del Imperio Romano. Quien predominaba políticamente para ese tiempo fueron los romanos. Amén. Y era muy, muy difícil. Había poca, en cierta manera, en ciertas áreas, poca libertad de expresión, como hoy se le llama, ¿verdad? Todo lo que los romanos consideraran que podía ser un peligro o una amenaza para su gobierno, ellos trataban de eliminarlo inmediatamente. Ellos no eran hombres de misericordias. El ministerio, dijimos, de Jesús no fue nada fácil. Amén. En todo lo que rodeaba a Jesús. Y esto vamos a ir al Evangelio de Lucas, quizás para enfocarnos un poco en los versículos que vamos a leer. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos a leer. Y de aquí vamos a partir. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Gloria a Jesús. Dice la palabra, en el año 15, así dice, ¿verdad? O a los 15 años del imperio de ¿quién? De Tiberio, ¿quién? César. Recuerde, cuando escuche esa palabra César, no está hablando de una buena persona. De Tiberio César. Dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, así es, ¿verdad? Okay. Entonces dice ahí, y Lisianas, tetrarca de Abilignia, un nombre bien raro. Vamos a seguir el siguiente versículo, dice, y siendo sumo sacerdote, oiga, esto es bien curioso, pero ¿por qué Lucas se detiene a explicar todo esto? Dice, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Versículo 3. Y él fue por todas las regiones contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces Juan predica un bautismo de arrepentimiento y para perdón de pecado. Entonces regresamos al versículo 1. Por favor. Gloria al Señor. Y vamos a ver acerca de lo que rodeaba el ministerio de Jesús. Y comenzamos a ver desde el primero que estaba en la cúspide del gobierno político. Y aquí menciona la Biblia el primer personaje, el primer escalón que nosotros encontramos con lo que Jesús tuvo que batallar en sus días. Amén. Incluso Juan el Bautista también. Dice que en el año 15 del imperio de ¿quién? De Tiberio César. Un hombre malo, en realidad malo. Amén. Tiberio César. Que cuando Jesús comienza, oiga bien esto, cuando Jesús comienza o da inicio a su ministerio, o por lo menos si podemos hablarlo de esta manera, en la juventud o en la niñez de Jesús, a este hombre que estamos encontrando aquí, Tiberio César, ya había dejado de gustarle las mujeres. Para ver un poco de la calidad de gobernantes que había en el tiempo de Jesús. Amén. Y por ende, como las mujeres no le gustaban, ya le traían los hombres. Cuando Jesús inicia el ministerio, había dejado de gustarle las mujeres y los hombres, y ahora él tenía relaciones con niños. Así de despiadado era este hombre que nosotros encontramos. Y vuelvo a decir, si estos nombres están escritos es por algo. Dios nos quiere dar un mensaje. Entonces, si pensamos en la niñez de Jesús, bueno, nació, luego Herodes, ¿verdad?, da un decreto que hay que matar a todos los niños de aproximada la edad, que los reyes, como menciona la Biblia, o los sabios, como menciona la Biblia de esta manera, ¿verdad? En el original, nuestra Biblia dice magos, pero el original habla de sabios, no de magos. Amén. Entonces, pero si este escritor, Lucas, el médico amado,
se detiene para dar nombres de todos los gobernantes que habían en ese tiempo, Dios nos quiere mandar un mensaje para que comprendamos cuán difícil era el tiempo en el que Jesús se desarrolló. Amén, hermano. Decíamos acerca de este hombre, él tenía grupos de niños en su reino, en su palacio, a los cuales le llamaba pececitos. Así les llamaba. El hombre fue perverso y corrompido tremendamente. Y era el que gobernaba, era el manda más en la política. En el segundo escalón que encontramos mencionados acá, en estos versículos, dice la Biblia, lo leemos nuevamente, en el año 15º o a los 15 años del imperio de Tiberio César, siendo, ¿quién dice ahí? Gobernador de Judea. El segundo escalón que nosotros encontramos. ¿Quién era el gobernador? Poncio Pilato. Era el representante de Tiberio César, que menciona la Biblia. ¿Verdad que sí? Y a Pilato se le conoce, ¿verdad? A Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea, se le conoce como un hombre despiadado. En la Biblia nosotros lo encontramos que se menciona su nombre incluso en el juicio de Cristo, ¿verdad que sí? Se encuentra el nombre de él. Pero ¿qué fue de la vida de este hombre? La Biblia, incluso la historia, a este hombre lo presenta como un hombre sanguinario, un hombre despiadado, que para mantener la paz en el gobierno, en la provincia donde él estaba gobernando, él mataba a cualquiera que se le pusiese por delante, para mantener la paz. Así, de esta manera era. De tal manera que él enviaba soldados que entraban como espías al pueblo judío, a los mercados judíos, y si él veía, o si ellos veían, la orden era que si veían alguna revuelta, ya ve que estaban los conocidos por los famosos celotes que menciona la Biblia, que era como un levantamiento de familias, ahora le llamarían grupos terroristas, para poder derrocar al gobierno. Amén. Unas sediciones que habían para ese tiempo, que ellos querían expulsar a los romanos de sus contornos. Eran pocos, pero hacían daño. Amén. Entonces enviaban a sus soldados, y si ellos veían algún intento de alguna sedición, inmediatamente comenzaban a apuñalar a la gente, a matar a la gente, para que el gobierno estuviera controlado. En medio de esta situación, Jesucristo se crió. En medio de esta situación, inicia el ministerio Juan el Bautista. No era fácil, porque el predicar el Evangelio, el llevar el Evangelio, el vivir el Evangelio, nunca es fácil. El Evangelio ni fue fácil en el tiempo pasado, ni es fácil en este tiempo. No es fácil. Y todo aquel que diga que el Evangelio es fácil está mintiendo. Todo aquel que diga que en estos tiempos el Evangelio es más fácil que antes está mintiendo. Es porque no está viviendo el Evangelio. Pero cuando se vive el Evangelio hay luchas, porque tenemos un enemigo declarado. Y cuando usted está en el Evangelio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, el enemigo va a estar constantemente, tanto espiritual como literalmente, atacando nuestras vidas, usando personas, medios, lo que sea, para poder robarle la paz, para poder desviarlo de la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces vemos a un personaje de esta clase en el segundo escalón del gobierno, el segundo al mando del emperador Tiberio César. Entonces encontramos a Poncio Pilato, y luego menciona a otro personaje ahí, que es Herodes, tetrarca ¿de quién? De Galilea. Está Poncio Pilato, luego Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y tenemos también ahí a Lisanias, tetrarca de Abilinia. Entonces, en el segundo escalón, si lo podemos ver de esta manera, ya encontramos no solamente a uno, a varios gobernantes. Pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué habían puesto? Estamos hablando de 3 hermanos aquí, todos los que menciona aquí la Biblia. Dice, ok, vamos a explicar esto. Cuando usted encuentra en la Biblia va a encontrar muchas veces el nombre Herodes. Nunca o casi siempre no es la misma persona. Recuerde que encontramos Herodes incluso en el libro de los Hechos. No es el mismo Herodes que dio la orden para matar a Jesús. El que dio la orden para darle muerte a Jesús es Herodes el Grande.
Y vamos a llegar hasta ahí. Entonces, dice acá, Herodes, tetrarca de Galilea. Y luego encontramos a Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y luego encontramos a Lisanias, sí, tetrarca de Abilinia. Ahí está. Entonces, vamos a explicar un poco acerca de ello. Yo quiero que, bueno, estamos ahí en Lucas, estamos leyendo el versículo 1. Entonces, hablamos de Herodes el Grande. Roma se había fiado de este hombre porque era un hombre que lo consideraban inteligente. Estaba en control de la provincia o el lugar o la ciudad o el territorio que se conocía en ese tiempo como Palestina. Amén. Cuando hablamos de Palestina de la antigüedad, estamos hablando de Israel, estamos hablando también parte de Jordania, estamos hablando parte de Libia y parte de Siria, que ahora ustedes ven que son países independientes, tanto Libia como Siria. Usted ha visto eso, ¿verdad? Incluso Siria, usted ha visto el conflicto que ha habido político y esa guerra que ahorita están contra el terrorismo en ese país. Entonces, toda esa provincia la estaban gobernando estos tres hombres que menciona la Biblia, que al principio solamente uno, el papá de ellos, era el que gobernaba. Y los romanos estaban tranquilos porque él tenía el control de todas las cosas. Este hombre, Herodes el Grande, era tan malo que mató a una de sus mujeres, mató a varios de sus hijos y podía matar a cualquiera de sus mejores amigos con tal de guardar la paz en su gobierno. ¿Me explico? Usted va a encontrar en la Biblia algunos encuentros que hay. Por ejemplo, Juan el Bautista. Hermano, es que no le estaba hablando a cualquiera. Amén. Él sabía que las palabras que iba a decir le podían costar la vida. Cualquiera puede decir, no, es que Juan, un hombre de valor, un hombre que habló la verdad, sí, pero en la condición en la que estaba. El tiempo que se estaba viviendo. ¿Quiénes eran estas personas? Aunque no es el mismo Herodes el Grande al que le estaba hablando, sino al hijo de él. Pero como decía, está este personaje que fue tan malo que mató a una de sus mujeres. Estos hijos que menciona aquí no todos son de la misma mujer. Tenía muchas mujeres. Mató a una de ellas. Mató a varios de sus hijos porque le dio la gana hacerlo. Así sencillamente. Así estaba su corazón lleno de maldad. En ese tiempo es cuando nace Jesús. Ustedes recuerdan, vamos a ir quizás a algunos pasajes bíblicos, por favor, en Mateo capítulo 2, versículo 1. Gloria a Jesús. Amén. Mateo 2, 1 al 19, dice la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey que Herodes, así dice, ¿verdad? Este Herodes es Herodes el Grande. Ese es el papá, ese es el mero mero, Herodes el Grande. Y dice la palabra, vinieron del oriente a Jerusalén unos, Reina Valera lo traduce como magos, el original dice sabios. No eran alguien que hacía magia, eran sabios o personas que conocían la, ¿cómo se le llama esto? Astronomía. No astrología, sino astronomía, que es muy diferente. La astrología son aquellos que consultan las estrellas, ¿verdad? Para adivinar el futuro. Y la astronomía son como los científicos que examinan el espacio. Amén, hermanos. Entonces, dice acá, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Esta travesía de estos reyes no fue, hermanos, en un tiempo corto. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que ellos llegaron a esa ciudad. Amén. Y esto lo vamos a ver a través de la Biblia. Ok, dice que llegaron y llegaron preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? Oiga, llegaron preguntando a la ciudad de este hombre llamado Herodes el Grande, que el gobernador y el dueño era él. Pero llegan preguntando por un nuevo rey que era una amenaza para el imperio. Aunque este Herodes el Grande era judío, pero era sirviente de los romanos. Amén. Entonces, ¿dónde está el rey de los judíos? Y dice que ha nacido, así dice, ¿verdad? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oiga, esto es bastante delicado. En la política, en un gobernante tan despiadado como este hombre, escuchar que entre el pueblo ya hay otro rey.
Una amenaza terrible que a él le podía costar la vida también por los romanos que lo habían puesto en el poder. Era una amenaza. Jesús era una amenaza para él. Aún siendo niño, fue una amenaza para el rey. Ahora, dice la palabra, el siguiente versículo, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Verdad? Se turbó. Y dice la palabra, y toda Jerusalén con él. O sea, todos escucharon. La capital de Israel, Jerusalén. Todos se turbaron. Y dice la palabra, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces este hombre sí sabía. ¿Verdad que sí? Conocía la ley. Él era. Conocía la ley. Y dice la palabra, ellos le dijeron, ¿a dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judea. Así dice, de Judá. Porque de ti saldrá un guiador. ¿Qué dice ahí? Que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Entonces, aquí, con esta profecía, el rey Herodes estaba siendo destituido de su gobierno. Un hombre tan malo, ¿cómo iba a querer dejar su trono? La profecía decía que cuando el Mesías naciera, cualquiera que estuviera en el poder tenía que ser quitado para que el Mesías tomara el trono. ¿Sí o no? Era un peligro fuerte. Entonces, dice la palabra, el siguiente versículo, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó con ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿De qué hablaron? Del tiempo del cual ellos, o en el cual ellos comenzaron a ver la estrella, que los guiaría hasta donde Jesús había nacido. ¿Verdad que sí, hermano? Ahora, sigue diciendo el versículo 8, y enviándolos, si terminamos de leer el 7, ¿verdad? Okay, dice, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Pero no era el propósito ese. Si había tenido el descaro, el valor de matar a sus hijos, o alguno de ellos, ¿cómo no lo iba a matar? Esa era la intención. Amén. Entonces, sigue diciendo, y ellos, habiéndolo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, dice, ¿verdad? Se detuvo sobre donde estaba el niño. Amén. Los que están en contra de la Biblia y los que están tratando de negar la veracidad de la palabra, dice que este fue primeramente como un eclipse, luego fue como un planeta que pasó, y ellos comenzaron a ver el planeta y pensaron que era la estrella. Pero usted y yo sabemos, hermano, de la realidad de la palabra. Amén. Entonces dice que habían visto la estrella en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El siguiente versículo, y al entrar en la casa, ¿a dónde entraron? ¿A dónde entraron? A la casa. Si usted ve acá, el niño no estaba en el pesebre, estaba ya en una casa. Para todo esto ya había pasado tiempo del nacimiento del niño. Amén. Entonces, no dudamos lo que la Biblia dice, que nació y lo pusieron en un pesebre. Pero para aquí el relato de Lucas, amén, dice que cuando ellos vieron al niño, el niño ya estaba en una casa. Recuerden que la Biblia dice que antes de nacer no se dio lugar para él, era para ellos. Amén. Entonces, pero acá dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Así dice, ¿verdad? Amén. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué? Oro, que simboliza el reinado, o oro, que se le ofrece a un rey como regalo. Y luego dice incienso, amén, hermanos, como sumo sacerdote, como alguien que está intercediendo,
Recuerde que el incienso se derrama en una intercesión. El incienso. Y luego también dice, y mirra hablando de su muerte, como el niño iba a morir. Recuerde que a los muertos los embalsamaban y le untaban mirra en su cuerpo. Entonces habla del reinado, del sacerdocio y de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, sigue diciendo la palabra, el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes. Fueron avisados, ¿verdad? Que no volviesen a Herodes. Regresaron a su tierra por otro camino, ¿verdad? Ahora bien, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá, ¿qué dice? Que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Para qué lo iba a buscar? Para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su mujer y se fue a Egipto. Así dice, ¿verdad? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Recuerde que Herodes, después de que tiene el encuentro con los sabios, platica con ellos, le dan la noticia que había nacido el rey, él duró poco tiempo. No duró muchos años. Tuvo que morir pronto por lo que dice la Biblia acá. Dice el versículo, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces dice el versículo 16, Herodes entonces cuando se vio que burlado, y a eso no le gustaba a él. Eso que se burlaran de él, a él no le gustaba. Si había matado a sus hijos, podía matar a los sabios también. Amén. Se enojó, ¿verdad? Se dio cuenta de que lo habían burlado. Dice, por los magos. Se enojó. ¿Cómo se enojó? Mucho. Y mandó matar a todos los niños menores. ¿Cuánto tiempo había pasado entonces? Ya había pasado bastante tiempo. Ya aquí vemos al niño que había nacido de una edad aproximada de 2 años. Amén, hermanos. Entonces, a los niños menores de 2 años, de 2 años hacia abajo, que había en Belén, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, que los magos para llegar hasta donde estaba Jesús, esa señal los venía guiando por mucho tiempo ya. Entonces él indaga, desde el tiempo que ellos dijeron que habían visto la señal, que ya había nacido, han pasado aproximadamente 2 años. ¿Amén? Han pasado aproximadamente 2 años. Y por eso manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Recuerde que cuando llegan ahí, los sabios, los magos, como dice la Biblia, ellos ya estaban en una casa. ¿Amén? El niño ya tenía tiempo o varios días de haber nacido, según el relato del evangelista Lucas. Según el relato, según lo que podemos entender de él. Entonces, dice la palabra del Señor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El siguiente versículo dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz que fue oída en Ramá. Grande lamento, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora el versículo siguiente. Pero después, oiga, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿A dónde? En Egipto. Ahora vea usted, dice, diciendo, levántate. Toma a quién, hermano. Al niño. Recuerden, no había pasado mucho tiempo. La Biblia todavía a Jesús le llama niño. No había pasado mucho tiempo cuando el rey murió. Entonces dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Jesús era un niño, pero tuvo que enfrentar con todas estas cosas políticas que había en ese tiempo. Persecución,
desde el momento que él nace. Ahora, sigue diciendo la palabra. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, ¿quién? Su padre. Dice la palabra del Señor, tuvo temor de ir allá. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo temor? Porque este hombre Arquelao fue igual que el padre. Despiadado, no tenía temor a nada, le quitaba la vida a quien él quería, en el momento que quería, cuando a él le placía. Y cuando José se da cuenta que es Arquelao el que está en el gobierno, no quiere ir allá. Dice la Biblia, ¿verdad? Que tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de ¿qué? De Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Entonces aquí vemos de corta edad al niño. Amén. Quizá un niño, hermanos, todavía de brazos, cuando comienza a ser perseguido, tuvo que huir, o sus padres tuvieron que huir a Egipto o otro país. Amén. Para guardar la vida al niño, porque esto es lo que se le había ordenado por el ángel, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Esto es historia. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es necesario para poder comprender el ministerio que tuvo Jesús y que tuvo el mensajero de Jesús, Juan el Bautista, para poder entenderlo. Claro, en la Biblia leemos, bueno, vino Juan y predicó, y en el río Jordán la gente se bautizaba, y es bueno, pero hay que entender el ambiente político que se está viviendo en ese tiempo. Porque muchas veces uno dice, no, los tiempos están difíciles, viene la persecución. No, es que esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Las cosas incluso van a empeorar para el cristiano. Amén. Entonces, y esto que a nosotros nos aliente, que aunque las persecuciones vengan, Dios siempre va a tener cuidado de su pueblo. Dios siempre va a tener cuidado de sus hijos. Y nada, absolutamente nada pasará sin que Dios lo permita. Amén, hermanos. Nada pasará sin que Dios lo permita. Entonces hablábamos del rey Herodes, el rey Herodes el Grande, como menciona. Si usted ve, hermanos, cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta acerca del templo que construyó Salomón, ¿verdad? Primeramente, Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo, y lo hicieron de cortinas, ¿verdad? Esto era movible, a donde ellos acampaban, llegaban, y la nube, si era de día, o el fuego si era de noche, se detenía, ahí extendían el campamento y también el tabernáculo para adorar a Jehová. Pero luego se le dio la orden de construir, ¿verdad? Encontramos al rey David, luego la promesa era para su hijo Salomón, que construiría el templo a Jehová. Un templo que para este tiempo se le llamaría una de las maravillas del mundo. Lo mejor. Recuerde que lo mejor le construyeron o dedicaron para Dios, para Jehová. Pero llegan las invasiones tanto de Asiria, ¿verdad?, como en Babilonia, que llega, hermanos, ¿verdad?, por el rey Nabucodonosor, invaden Jerusalén, destruyen el templo. Amén. Destruyen el templo, se llevan cautivos. Recuerde, hablamos de Daniel, Jeremías, para esos tiempos que pasó, ¿verdad?, todos estos acontecimientos que la Biblia menciona. Luego con Nehemías, luego con Esdras, luego con Zorobabel, encontramos, hermanos, que a través de estos tres varones se cumple la palabra acerca del regreso de los judíos del exilio o del cautiverio que habían sido llevados, y vemos ya en el tiempo de Nehemías a un Nehemías trabajando en el muro, ¿verdad?, del templo. Ahí encontramos a Sanbalat, Tobías, y el otro, ¿quién era? Por ahí están. Entonces, tres personajes, hermanos, que querían detener la construcción. Llegaron también el pueblo de los samaritanos, un grupo de samaritanos, y les dijeron a Nehemías, te vamos a ayudar a construir. Está en el tiempo de Esdras, Nehemías, Zorobabel, y no quisieron. En los tres tiempos de estos tres hombres,
ellos se presentan y ofrecen ayuda. Bueno, dicen, somos parte de ustedes, aunque es una mezcla de asirios con judíos, pero también llevamos sangre judía. Y no quisieron, no, ustedes son idólatras. Ustedes adoran a otros dioses y no van a meter sus manos en el trabajo para la obra del Señor. Amén, amén. No los rechazaron, no los quisieron. Pero se construyó, ¿verdad? O se reconstruyó el templo y se levantaron los muros. Pero no fue con la misma gloria que Salomón lo había construido. Un templo lujoso, con oro entrecalado, incluso en las paredes. Se volvió a reconstruir, pero recuerde que fue limitado en las cosas que iba a ocupar para el templo. No tenía mano de obra suficiente para construir o reconstruirlo exactamente como Salomón lo había construido. Pero el pueblo judío, al regresar de su cautiverio, se sintieron contentos. Algunos lloraron de alegría por ver el templo nuevamente y poder adorar a Dios en ese templo. Otros lloraron de tristeza porque el templo no era el mismo. No era el mismo. Era un templo diferente. Pero con ese templo, hermanos, entramos ¿verdad? O se llega el periodo del Evangelio de Mateo. Recuerden que son 400 años de silencio. Antes de comenzar el tiempo de Cristo, Herodes el Grande era el que estaba gobernando.